están amenazando seriamente la selva. Gracias a esa ley nos fuimos despojados 100%. No lo quisiera ni recordar ni volverlo a repetir más nunca. La cosa es que eso lo han hecho a punta de sangre. Nuestra comunidad vivía pues de una forma organizada, se cultivaba lo que es el plátano, la yuca, el maíz, el arroz, en diferentes épocas del año. Pero ya a mediados o a principios quizás del año 1997, incursionan en esta zona un grupo armado que se identificaron como la Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá, intimidando a la población, hablando pues de su política. Eso fue para el 24 de enero de 1997, un viernes, alrededor de las 5 de la mañana, donde asesinaron una niña y un adulto. Y ya a partir de ese día, 24 de enero, inolvidable por cierto a nuestra población curbaraoseña, comenzó la zozobra, comenzó el tormento para nuestra población. Todos los grupos hacían diferentes atentados, hacían incursión a nuestras comunidades, tanto Curvarado como las comunidades de la cuenca del río Curvarado. Pero todo eso con un objetivo, el objetivo de obtener la tierra para implantar lo que más adelante explicaré más detalladamente. Nos encontramos con que el avance de grupos armados estaba golpeando mucho a las comunidades. Esas zonas, la verdad, durante los años 90 habían sido muy frecuentadas por grupos guerrilleros, sobre todo la FARC, hacía mucha presencia en la región. Esto hizo que a partir del año 96, cuando la avanzada paramilitar llega desde Córdoba y el norte de Antioquia, hubiera en la zona enfrentamientos, hostigamientos y finalmente mucho sufrimiento para la población civil. Los retenes, los señalamientos y comenzaron también algunas muertes. Esto provocó el que las comunidades empezaran a huir. Muchas familias salieron hacia los cascos urbanos de Turbo y de Río Sucio, fundamentalmente. Pero llegó un momento en que se supo que además estos grupos paramilitares eran como la avanzada de quienes iban por las tierras. Fui desplazado con mi familia en el seno, en el hogar, en el 97. Cuando surgió la ola guerrista de los grupos armados aquí en Colombia, entonces fuimos uno de los afectados en ese desplazamiento. Nosotros fuimos desplazados desde el 95. Nos tocó desplazarnos hacia un lugar Macho, Higuamiandó. Y allá estuvimos una temporada mientras los paramilitares entraron y nos hicieron desplazar nuevamente. Y ahí hiriéndome a dos hijos, una niña y un niño. Y ahí ya me tocó irme hacia apartado y durar una temporada en apartado. Nuevamente me desplacé otra vez hacia Higuamiandó otra vez, donde me hicieron desplazar otra vez aquí nuevamente y aquí estamos. Y así pasó ese año 97, muerte de un grupo, muerte del otro, torturas, masacres, limitación alimenticia, que cada familia tenía derecho a 15.000 pesos para la semana por familia. Y ya a finales del año 1997, con presiones quizás de grupos al margen de la ley, las guerrillas incursionaron en el pueblo, incitando a la gente a que se desplazara.
un porcentaje de cada familia para no pues dejar el pueblo según ellos solos. Cada familia se iba a desplazar un porcentaje, hacer una resistencia según ellos hacia el gobierno, y la comunidad hizo resistencia diciendo no a esa propuesta. Y ya a principios del mes de diciembre del 1997 incursionan los paramilitares también con su política maquiavélica y diabólica, sancionar bélico y criminal, incluso también asesinando personas de nuestra comunidad, alrededor de 20 hombres armados fuertemente con ametralladoras y fusiles acá y armas de toda clase de calibre. Pasaron alrededor de 20 días aquí, días muy tormentosos para la comunidad, dejando niños huérfanos, mujeres viudas, familias descompuestas. Iban entrando desde la zona de Mutatá, desde la zona de lo que hoy es Belén de Bajirá, los grupos armados paramilitares en este caso, que paulatinamente iban comprando tierras y empezaron como a estrechar a las comunidades. La gente se refugió durante algunos meses. El caso más doloroso fue de aquellos que ante la dificultad para escapar por un lado u otro, se refugiaron en las selvas y buscaron maneras durante el día de esconderse y en la noche salir a buscar comida para tratar de sobrevivir. No, pues muy duro, nos quemaron la ropa, nos quemaron la casa con todo, nos despojaron de su tierra, pasando unos harto trabajo, tocándole comer a uno sin sal, sin aceite. Bueno, imagínense pues cómo fue duro todas estas cosas, muy duro, muy duro. Entonces nosotros retornamos en el 98, el 26 de enero, apoyados por el Ejército Nacional. Muy emocionada la población con el retorno a su territorio. Pero esa compañía del Ejército no duró mucho, duró alrededor de 6 meses escasamente, 6 meses, unos 10 días más o menos. Pero ya cuando estaba posesionando a Andrés Pastrana alrededor del 7 de agosto, 7 y 8 de agosto de 1998, inventó el ejército un cuento que la guerrilla lo tenía sitiado y nos tocó desplazarnos porque ellos dejaron la población sola, a merced pues de los grupos subversivos, y nos desplazamos por segunda vez. Fue demasiado fuerte, la gente resistiendo. Después ya mi padre empezó a ser visto pues por algunos grupos armados de la ley como objetivo militar, especialmente por la guerrilla. Tenemos personal, incluso hasta la fecha del día de hoy, en este año 2013, tenemos población desplazada en diferentes partes del territorio colombiano, incluso en el extranjero. Finalmente, las comisiones de la diócesis empezaron a entrar a partir del año 97 y a llevarle apoyo y acompañamiento a las comunidades y, en primer lugar, ayuda humanitaria. Se llevaron alimentos, se llevaron, además de eso, ropas. Pero haciendo un análisis y mirando la realidad de nuestro medio, vemos que todos los grupos tenían un objetivo: despojarnos de nuestras tierras, despojarnos para obtener ellos el acceso a un monocultivo llamado la palma aceitera, que fueron implantando en alguna parte de nuestro territorio colectivo, perteneciente a la cuenca del río Curvarador, que por ley 70, ley de 1993 y su decreto reglamentario 1745 de 1995, el Estado, a través del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991, cuando el presidente era César Gaviria Trujillo, nos dieron esa hermosa ley. Gracias a esa ley nos fuimos despojados 100%. Con esa ley pudimos reclamar nuestro territorio, incluso en el día de hoy nos encontramos en esa lucha. Nosotros no promovemos cultivos de palma de aceite que conlleven desplazamiento forzado y violación de derechos humanos. En ese sentido, Fedepalma se ha pronunciado condenando este tipo de desarrollos y de iniciativas que no vinculan a la comunidad palmera
organizada en Fedepalma. Para la implementación de este cultivo se utilizó la violencia que igualmente todavía no hemos podido recuperar la composición de las comunidades y hasta la composición familiar. Llegaban haciendo propuestas indecentes, propuestas diabólicas. Mejor dicho, al hombre le decían, o vende usted, lo compramos a la viuda, o si no, le compramos a los niños huérfanos. Se llevaron a cabo proyectos en Palma de Aceite buscando legitimar la ocupación ilegal del territorio por parte de grupos paramilitares. Pues la palma aceitera para la población nuestra significa lo que es, significó lo que fue pobreza, desplazamiento, muerte, desaparición. La palma africana para mí significa toda la desgracia que hubo por toda esta región. Las denuncias que elevaron ONGs y la diócesis de Quibdó llevó a que la Defensoría del Pueblo en el año 2005 tomara cartas en el asunto y buscara la suspensión inmediata de esos desarrollos palmeros mientras se aclaraba la situación de los títulos de propiedad de esos predios sembrados en palma. Fue eso lo que permitió que ya desde hace varios años se definiera la restitución de tierras, la destrucción de algunos de esos cultivos y por otra parte en algunos lugares una conciliación entre algunos consejos comunitarios y los cultivadores de la palma. La palma bien manejada, bien desarrollada, tiene un potencial muy grande de generar bienestar y desarrollo en las comunidades donde está implantada. Nosotros generamos empleo formal, empleo estable, mejoramiento de la calidad de vida del entorno de las comunidades palmeras. La parte peor de impulsar o de imponer un monocultivo como la palma africana tiene que ver además con los impactos complicados de los monocultivos, que cualquiera lo tiene, impactos ambientales para poner un ejemplo. Tiene que ver es con que esa estrategia de la palma es una estrategia definida por el gobierno anterior y mantenida por este gobierno para supuestamente reemplazar con palma los cultivos que está destruyendo el libre comercio. O sea, el cuento que nos echan, que es falaz por completo, es que un país puede quedarse sin trigo, sin maíz, sin cebada, sin frijol, sin granos, puede terminar perdiendo el arroz, el algodón, pérdidas inmensas en cárnicos, en lácteos, porque si tiene palma africana, con eso va a resolver todos sus problemas, y eso por supuesto es absolutamente falaz, no resiste análisis. Es más, no pueden ni siquiera explicar razonablemente por qué para sembrar una mata de palma hay que destruir un cultivo de maíz. No tiene explicación distinta de que son los intereses norteamericanos los que empujan a que sembremos palma africana, pues porque ellos no pueden sembrarla en su zona, en su país, porque es de zona templada, mientras que nosotros estamos en el trópico. Si se tienen las licencias, los permisos y se hace un buen manejo ambiental, pues el cultivo no tiene ninguna dificultad. Yo señalaría que el cultivo de la palma hoy en día se lleva a cabo dentro de la frontera agrícola del país. Nosotros no tenemos que acudir a deforestar, a acabar con el bosque primario o secundario para desarrollar cultivos de palma. Bueno, para implantar la palma aceitera, terminaron prácticamente en algunas zonas de la cuenca del río Curvarao, territorio colectivo, y lo repito, lo que es el cultivo del plátano, que ha sido un cultivo ancestral. Lo sembraron nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos, nuestros ancestros, pues para resumir. El maíz, el arroz, la yuca. Cultivo así algunos árboles frutales, como el mango, borojó,
el marañón, el aguacate, papaya, todas esas plantas que se cultivan en nuestro medio, en un clima como el de nosotros, un clima tropical, cálido, lo fueron erradicando para sembrar su monocultivo de palma aceitera. Donde se cultivaba la palma aceitera no había ningún otro cultivo, solamente ese. Y obligan a uno pues a incluso a adquirir otras costumbres, porque bajo una presión de esa la gente teme por su vida, porque todo ser humano quiere conservar su vida. Pero el cultivo de la palma también se desarrolla en alianzas productivas con pequeños y medianos productores que tienen una diversificación de su producción agrícola, teniendo cultivos intercalados o teniendo dentro de las mismas parcelas otros cultivos. Entonces realmente yo no diría que la palma es como per se un monocultivo. Ninguna política unilateral puede sacar a un país del subdesarrollo, eso no es cierto. O sea, pensar que la palma o cualquier producto agrícola tiene una capacidad mágica para resolver todos los problemas, pues no resiste análisis. O sea, un país solo sale del subdesarrollo si desarrolla su agro, pero todo, no solo la palma, el maíz, el algodón, el arroz, la ganadería, la porcicultura, la avicultura, todos los productos. Que ha habido una especie de estigmatización o de satanización de los desarrollos palmeros, vinculándolos a temas de paramilitarismo y de violación de derechos humanos. Bueno, en el caso de Higuamiandú y Curvarado, dentro de lo ordenado por la Corte Constitucional, la unidad de restitución tiene un papel más o menos puntual, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, que es la entidad a la cual se le han dirigido todas las diferentes órdenes por parte de la Corte Constitucional, y lo que respecta a nosotros está relacionado con el inicio de la administración de los bienes mientras se da el proceso ordenado por la Corte, que básicamente es la finalización y validación del censo y la determinación de la Asamblea General y la representación legal de los consejos comunitarios. En el primer anillo se llevó a cabo el censo interno de las familias y comunidades que estaban dentro del territorio. En el segundo anillo se censaron a las familias que estaban más cerca del territorio, como en Urabá, en todos los municipios del Urabá, en Bajirá, en algunos municipios aledaños al Chocó, como Río Sucio, el municipio de Quibdó. Y en el tercer anillo se censaron a las familias que estaban en las ciudades, incluso familias que estaban fuera del país también fueron censadas para reconocerles este derecho. En ese orden de ideas nosotros podemos hablar de que realmente hay censadas y hay desplazadas por fuera del territorio más de 3.500 familias. En ese proceso es que se ha demorado el gobierno en hacer efectiva la restitución. Pero este gremio está muy atento y muy pendiente a que se proceda de manera efectiva a la restitución de esos territorios colectivos. Una vez ya definido qué es colectivo, qué es de propiedad colectiva de los consejos y qué es propiedad privada, donde en efecto hoy en día hay iniciativas de empresarios del banano para diversificar sus proyectos de plátano y banano a palma de aceite. Digamos primero que yo soy muy partidario de la restitución de tierras, cosa que es obvia, es que si a un ciudadano alguien le robó mediante la violencia una parcela o una finca, pues lo menos es que el Estado se la devuelva, pues absurdo sería estar en contra. Pero también hay que decir que la norma quedó redactada de una manera cicatera, de una manera mezquina. También hay que decir que la reglamentación que le hizo el ministro Juan Camilo Restrepo empeoró bastante la ley. Esas son realidades que están allí. Y ahí están las cifras. La política de restitución a este momento de hacer esta entrevista ha fracasado. Si uno mira el número de hectáreas restituidas y el número de personas beneficiadas, es bajísimo, bajísimo. Una ley o una norma en términos generales que tenga una política pública, y más en este tema de la restitución, que hablamos de restitución judicial, no podríamos hablar tanto de que la ley es o no amiga de una u otra parte, porque finalmente el que va a tomar la última decisión van a ser los jueces de restitución. Entonces, la ley de restitución de tierras se terminó convirtiendo en una cortina de humo
mediante la cual, una cortina de humo que echa poco humo, la verdad sea dicha, pero para ocultar el resto de la política agraria de Santos, que es profundamente retardatario. El resto de la política agraria de Santos es más concentración de la tierra y de la producción agraria. Él cree en la producción de los monopolios. Quitarles a los campesinos colombianos los derechos que hoy tienen sobre los baldíos del Estado colombiano y transferirle esos derechos a los monopolios nacionales y extranjeros. Pues que el gobierno siempre viene y uno llena papeles y ese llena papeles, que no, que le van a pagar a uno eso, que le van a pagar eso, y jamás ni nunca resultan con nada. Apenas aprovechándose de la nobleza de las personas y échele mentira, porque no son sino unos embusteros. Cuando se pensó la política pública de restitución, pues se pensó en lo sucedido en el caso de Higüamendo y Curvarado, que pues es el caso que más ha sido documentado, que más ha sido conocido, que ha sido incluso conocido por la cooperación internacional, por los entes internacionales, por las cortes, por los juzgados, por todo el mundo. Entonces es como el conocimiento y el ejemplo, o digamos, no tanto el ejemplo de lo que se debe o no hacer, sino un ejemplo de lo que se entiende por abandono y despojo de comunidades negras. Frente a este tema hemos venido trabajando y ha sido una situación muy complicada, muy difícil, porque han intervenido grupos de márgenes de la ley, asesinando incluso a algunos compañeros como a Manuel Moya, a Graciano Blandón y a su hijo, que fueron asesinados en el 2009. Cayó Manuel Moya Lara y cayó Graciano Blandón Borja, mi padre. Y también mi hermano Jair Blandón, que nos acompañaba ese día a ellos como motorista en el vehículo que andaban. Fueron asesinados por la guerrilla de la FARC. Y pues yo vivo muy enferma, dolía de lo que hace 3 años, del caso que me sucedió, cosas que yo no le esperaba nunca, de tanto andar con Graciano Blandón, mi hijo Yair, Mena, y de que salieron de la casa una mañana, a las 9 de la mañana. Yo lo esperaba yo a las 4 de la tarde, para regresar a la 1, y de la 1 para allá fue espera y nada, no llegaron. Y cuando ya en la tarde, de las 5 para allá, cuando los llegó el caso, que los habían matado, la guerrilla. Yo creo que el campesino que se respete valora la tierra. Igualmente nosotros como negros valoramos el valor de la tierra para nosotros, digamos, es la razón de existir, ¿ya? En el sentido de que de lo que viene, que se avecina la restitución del territorio, la gente quiere la tierra para trabajarla ella misma. Todos ellos están muy enterados de todo este proceso, están esperando a que pues efectivamente se nombre la Junta de Gobierno o la Junta Directiva, el representante legal, y se tome una determinación de qué se va a hacer con esas tierras, de si se puede hacer, por ejemplo, un contrato, no sé, de algún tipo, en donde los empresarios que están allí puedan seguir usufructando el territorio, o si no se puede, o si van a tener que salir, o si les van a pagar las mejoras, o si no les van a pagar las mejoras. Digamos, hay una amplia expectativa en términos económicos. Hay unos de ellos que también mencionan que hicieron grandes inversiones de dinero allí en esa zona y que esas inversiones tienen que ser reconocidas. ¿Qué espera la comunidad hoy? Después de todo este problema, aunque para nosotros el problema no ha terminado como lo cree el gobierno ya habla de post-conflicto, o sea, después del conflicto, pero el conflicto no termina con la palma, porque el conflicto interno de la comunidad no es solamente el cultivo de palma o el proyecto de palma que se plantó. El problema del conflicto interno de la comunidad viene desde antes del proyecto de palma. Viene generándose desde que están los grupos en márgenes de la ley en el territorio, disputando el territorio, y la comunidad negra queda en el medio de este problema, ¿sí? Esa es la mayor idea, de retornar otra vez a las tierras, pero mirando de que haya una garantía. La garantía es ¿cuál? El Estado. La máxima seguridad, donde haya educación, haya salud, y que esté la fuerza pública y que realmente le brinde a uno las condiciones de que sí puede sobrevivir en el territorio. Porque por el momento no hay condiciones de sobrevivir en el territorio.
No, yo no regresaría más por allá, porque es que no quiero que se repita nuevamente la vida que uno le tocó vivir. Fue muy duro. Hay varias lecciones que podemos aprender de este proceso y de este momento histórico. El primero es la necesidad de fortalecer las organizaciones de base, es decir, los consejos comunitarios, las organizaciones étnico-territoriales, porque en algunos lugares las fisuras que hay entre los consejos y las organizaciones permiten que entren en algunos momentos las grandes compañías taladoras, explotadoras o compañías ilegales, aprovechándose de ventajas desleales y en ocasiones de la corrupción de algunos líderes. Y que siempre el que sale pagando es el campesino, porque si uno está ahí en el territorio, entonces está como en el medio y empieza a ser visto ya porque si uno viaja a un sitio empieza a ser visto por el uno, si viaja al otro empieza a ser visto por el otro y ahí es donde el que resulta muerto es el campesino. El futuro de Curvarado, una vez el gobierno nos restituya nuestro territorio igualmente y lo que todos nosotros pensamos como líder nos indemnicen, porque igualmente toda la inversión de infraestructura que hicieron en nuestro territorio fue hecha por el gobierno. El Banco Agrario prestó toda la plata para la infraestructura que allí estuvieron, invirtieron los palmeros. El futuro que nosotros, del Curvarado es un futuro muy grande, es nosotros mismos crearnos como empresa. Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Curvarado sea una empresa. Esa es la visión que tenemos de desarrollo hacia nuestro territorio.